Cuando hablamos de misiones y de cómo inició el anhelo de Dios de ver a todas las criaturas de la tierra adorándole, podríamos pensar que esto comenzó con la iglesia del Nuevo Testamento, o incluso hay quienes pensarán que misiones es un desarrollo doctrinal nuevo en la historia de la iglesia. Pero, ¿qué tal si le dijera que la Biblia, el plan de redención y, en última instancia, la iglesia, nacen como resultado de misiones? Bienvenidos a Misión Radical, y en esta segunda semana estaremos compartiendo acerca de Base Bíblica de Misiones. El propósito y plan de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. El mensaje de Juan 3:16 es suficientemente sencillo para que un niño pueda entenderlo, pero tan profundo que el más versado de los teólogos estudiaría y probaría sus implicaciones a través del tiempo. La mayoría de nosotros ha experimentado la salvación de una forma individual que Dios ofrece a través de su Hijo. Pero, ¿será que hemos entendido plenamente el amor de Dios por toda la humanidad? ¿Será que hemos podido entender la dimensión del amor de Dios por toda la humanidad? Dios ha estado trabajando desde el principio para cumplir sus propósitos. Él creó al hombre, lo colocó en un medio ambiente perfecto para que disfrutara de la comunión con Él, pero el hombre escogió estropear esta santa comunión, rebelándose contra su Creador. En esta rebelión, la sentencia de muerte pasó a toda la humanidad. Dios podría haber llevado a cabo su justo juicio y haber destruido a toda la humanidad. Por el contrario, esto indujo a la creación de un plan para salvar a todos los descendientes de Adán que aceptaran este plan de redención. Nosotros hablamos de este plan de redención como la misión mundial de Dios. En esta unidad consideraremos los comienzos de la misión de Dios para salvar al hombre. Comenzaremos examinando nuestra principal fuente a través de la cual conocemos acerca de Dios y su misión, la Biblia. El comienzo. La intención de Dios con la humanidad comienza a verse en Génesis 1:27, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Eso lo vemos en Génesis 1:27 y 28. Tal imagen y semejanza implica primeramente el ser espiritual y moral, razón por la que la intención de Dios era ver la tierra llena de adoradores que se multiplican, fructifican y dominan la tierra. Vemos allí entonces que Dios quiere una semejanza espiritual, seres apegados a su Creador. Si bien Dios crea al hombre, lo crea para su beneplácito, para su complacencia y para que su creación se regocijase en su Creador también. El hombre es entonces un ser moral que se espera que muestre la santidad y la justicia de Dios. Se espera también que el hombre sea señor de la tierra con dominio y que se multiplique. Porque vemos que Dios, su intención es llenar la tierra de su gloria, tal como lo expresa Isaías más adelante. La expresión llenad la tierra implica el deseo de Dios de la armonía del hombre con él y toda la tierra. Ahora, enfoquemos nuestra atención en las palabras fructificad y multiplicaos. Este es un mandato interesante. Ahora bien, ¿por qué no querría Dios solo poblar el jardín del Edén? ¿Por qué toda la tierra? Porque Dios ciertamente sabía que Adán no la poblaría solo físicamente, sino espiritualmente. Podemos imaginar el cuadro de un planeta cubierto de adoradores delante de él, y más adelante en la profecía vemos cómo los profetas expresan este deseo del Señor: y será llena la tierra de tu gloria. ¿Y cómo ha de ser llena? A través de adoradores de toda lengua y de toda tribu. La caída. En el capítulo 3 de Génesis leemos cómo Adán y Eva cayeron y comienza un proceso de decadencia moral en la cual la maldad del hombre se multiplica. Y leemos en Génesis capítulo 6 verso 7: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia. Dios, luego de este acto, quiere entablar una relación con Noé y renovar espiritualmente este mandato y esta idea de poder llenar la tierra con adoradores. Dios mantiene sus planes y leemos en Génesis capítulo 9, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, nuevamente tenemos el mandato, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La segunda rebelión. En Génesis capítulo 11, verso 4, el hombre se rebela en contra de la orden divina de llenar la tierra y Dios se ve obligado a esparcirlos. Vemos la historia de Babel y dice Génesis 11:9, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. He aquí el origen de las lenguas y las culturas y confusiones de la humanidad. El hombre maquina no llenar toda la tierra, sino buscar fama y significancia para sí, y así Dios se ve obligado a destruir el plan rebelde del hombre. Un eco de este acontecimiento lo vemos en el Nuevo Testamento con Hechos, donde Dios da una orden de esparcirse a predicar el Evangelio y luego hace uso de un evento de persecución para movilizar a la iglesia a esparcir el Evangelio. Ahora, volviendo aquí a Babel, a estas alturas la gente se había revelado al plan original de Dios, explícito de manera clara en el mandato de llenar toda la tierra. Entonces Dios se ve obligado a esparcirlo, pero ahora hay un problema porque no está la imagen moral de Dios, sino una imagen pecaminosa. Y entonces comienza el plan de redención para la humanidad. Muy bien, pasemos entonces al pacto abrámico. Por favor, tome un momento para leer Génesis capítulo 12 del 1 al 3, Génesis 18, 18, Génesis 22, 18, Génesis 26, 4 y Génesis 28, 14. Génesis 12 leemos, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por favor, lea este pasaje prestando atención a el aspecto del pacto, y por favor conteste, ¿qué es un pacto? ¿Y cuáles son las cláusulas del pacto en este caso? ¿Qué está pidiendo Dios? ¿Y qué va a recibir Abraham a cambio? ¿Y cómo se sella ese pacto? Vemos allí que Dios le pide a este hombre dejar su país, dejar su gente, dejar su familia, sus sueños, sus ambiciones, para ir a un lugar que parecía incierto. Leemos en Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Génesis 12:5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vemos que él se fue, el hombre obedeció a Dios, y esto es algo raro, especialmente en el mundo de hoy, cuando la gente solo busca su beneficio personal. Él salió para establecerse en un lugar donde bendeciría a muchas personas, o mejor dicho, a todas las personas. Pero es interesante que eso no solo fue para Abraham, sino para sus generaciones futuras. Mire la promesa a Isaac, hijo de Abraham. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y mire si lo bendijo. Génesis 26:16 dice que Abimelech dijo a Isaac,
apártate de nosotros, porque mucho más poderosos que nosotros te has hecho. Y note bien que Dios quería bendecirlo allí en Gerar para que lo vieran otros pueblos y adoraran al Dios de Israel. Vemos cómo esta bendición o esta promesa continúa a Jacob, diciéndole en Génesis 28:14, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Entonces, hasta ahora hemos examinado cuál fue la respuesta de Abraham, una obediencia total, sin condiciones, y luego vemos que él baja a Egipto. Y uno se preguntaría a la luz del pacto, ¿qué fue hacer Abraham en Egipto? ¿Por qué Dios colocó a José como gobernador de Egipto más adelante? Por favor, medite en estas preguntas y responda en la asignación a la luz del cumplimiento profético de estas palabras y la intención de Dios. Es importante que usted pueda ver todo el desarrollo de los eventos bíblicos basado en una cosmovisión misionera de el plan de Dios. Y vemos que José va a Egipto, pero ¿cuál será la razón? ¿Será solamente enseñorearse y que la gente lo aplaudiera? ¿Cuál era la verdadera intención de Dios allí? Tenga en cuenta lo que dice Hechos 1:8, cuando el Señor envía a los discípulos y vemos que Jesús, quien conoce al Padre y los deseos del Padre, le dice a los discípulos, serán llenos del Espíritu y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto resume lo que es la intención de Dios de alcanzar a las naciones. Vemos entonces un paralelo de esa intención de Dios en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la prioridad? Todos los pueblos. Y nos habla de simultaneidad, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta. Es decir, es algo simultáneo y no progresivo. El cumplimiento del pacto. Recapitulamos entonces y vemos que la bendición entonces fue transferida a su primer descendiente y fue transferida a Jacob, hijo de Isaac. Es por ello que Jacob bendice a sus hijos antes de morir, pues la palabra profética había de ser cumplida. Jacob bendice a sus hijos no sobre la base de un patriarca que quiere lo mejor solamente para sus hijos, sino de una promesa. Vea por favor Génesis 49. Luego vemos que finalmente en Gálatas 3:14 nos muestra el cuadro completo del pacto cumplido. Leemos que dice Pablo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Quiere decir entonces, de acuerdo a este pasaje, que esta bendición que es recibida en Cristo Jesús fue prometida con Abraham, y la finalidad de esa bendición, como había dicho el Señor a Abraham, era de ser de bendición a todos los gentiles, es decir, a las personas que no eran israelitas o que no eran los escogidos para ese momento. Estamos hablando de todas las naciones de la tierra. Ahora, tomando un momento para reflexionar, veamos algunas de las lecciones prácticas en ese llamado de Abraham que pueden aplicar para nosotros hoy día. Nos enseña esto una entrega total sin reserva ni condiciones. En Génesis capítulo 12, versos 4 y 5, la palabra de Dios nos enseña que cuando Abraham decidió salir de Ur, él tomó todo lo que poseía, toda su familia y todos sus esclavos con él para llevarlos a un lugar desconocido. Vemos entonces que cuando alguien decide aventurarse, generalmente va solo o con limitación de gente. Luego de conocer las condiciones del lugar donde va, entonces toma todo y continúa.
No así Abraham, sin saber dónde iría, sino que entendió que era fiel el que lo llamaba para darle un futuro seguro. Esto se llama fe y entrega en obediencia a alguien que uno conoce o con quien tiene una relación íntima, en este caso, el Señor. Otro aspecto interesante es la actitud de pacificador. Si Abraham hubiese sido una persona contenciosa o egoísta, hubiese altercado con su sobrino Lot y hubiese creado un clima de tensión y división dentro de su propia familia. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Abraham fue un ejemplo de pacificador para los pastores de Lot y los suyos también. Y esa era la idea de Dios, que a través del trato con Abraham, Abraham diera a conocer a las personas alrededor la naturaleza del Dios que lo llamó. De la misma manera, somos nosotros llamados como hijos de Dios a dar a conocer la justicia y el carácter del Dios al que servimos y hacerlo conocer en todas las naciones. Tristemente hay muchos lugares del mundo donde existe injusticia, donde existe desconfianza y los valores están corroídos. Sin embargo, se necesita de testigos. Muchas naciones o muchas personas no han escuchado, no conocen de primera mano a un cristiano verdadero y cómo es el carácter de Dios. Por eso estamos llamados nosotros a ser multiplicadores de la bendición de Abraham. Otro aspecto importante para tomar en cuenta es la generosidad y la gratitud. Impresionantemente, este hombre bendijo al sacerdote Melquisedec, reconociendo así la autoridad que él representaba, así como la dignidad de ser bendecido por el rol que Melquisedec desempeñaba como siervo de Dios. Él reconoció la virtud de Melquisedec y fue generoso con él. Y esto representa la base para la abundancia, pues la Escritura enseña que es más bienaventurado dar que recibir, y lo que el hombre siembra, eso cosechará. Queremos movernos ahora hacia la elección de Israel. Leamos Éxodo capítulo 19, verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjense que Dios elige a Israel con ciertas características. Un tesoro es algo que se exhibe, del cual se hace gala, y precisamente es lo que Dios quiere hacer con Israel. Ellos debieron representar a Dios en medio de las naciones y serían un modelo para todos los pueblos, sin orgullo, sino como sacerdotes. Moviéndonos a la siguiente imagen, vemos que en cuanto a la misión, este tipo de misión en el Antiguo Testamento es una misión que podríamos calificar centrípeta, donde la fuerza del testimonio atraería a las naciones para que estas personas pudieran conocer a Dios. Y vamos a seguir estudiando un poco este concepto a medida que nos vamos moviendo. En la siguiente imagen vemos lo opuesto, y es el modelo del Nuevo Testamento, una misión centrífuga que, a diferencia de la primera, busca extenderse hacia todo lugar. Piense en el movimiento que hace una centrifugadora de una lavadora que envía todos los objetos allí metidos hacia los lados. Y lo que se espera de la iglesia es que la iglesia lance a todas estas personas, testigos, hasta lo último de la tierra, comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria. Es decir, que la iglesia, por definición, basado en ese término, ese vocablo eclesia, son personas llamadas, pero son personas llamadas afuera, es decir, a las naciones. Bien, movámonos entonces a Números, porque quisiera mostrarles que Dios tiene un trato que toma en cuenta a las personas en general y no solamente a Israel.
Aunque Israel se arroga la atención de Dios para sí mismo, Dios tenía en su corazón el que este pueblo trajera la bendición de Dios a todas las naciones. Leemos en Números 9:14: si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, deberá hacerlo ciñéndose a sus estatutos y preceptos. Las mismas disposiciones se aplicarán tanto a nativos como a extranjeros. La elección de Israel reflejada en Éxodo es para tomar un pueblo modelo, pero en este texto y en Hechos capítulo 10, versos 34 y 35 se deja ver clara la inclusión de todos los pueblos. Dios no exime ni excluye a ningún pueblo, toma uno como modelo para formarlo, para revelarse, y este sería el modelo para las demás naciones que habrían de venir. Si continuamos en el capítulo 10 y el sonido de las trompetas, vemos allí, fue una ordenanza que evidencia la naturaleza de que la iglesia debe adoptar una movilización constante hacia la conquista. Cualquier programa, actividad o modelo de iglesia que nos mantenga inmóviles en cuatro paredes va en contra del modelo bíblico de movilización para conquistar. Vemos a Dios en Números haciendo una movilización a conquistar la tierra. Y esto lo podemos comparar con otro pasaje cuando Dios habla de su iglesia diciendo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Este es un lenguaje militar en el cual alguien toma a un grupo, a un cohorte de militares y los lleva a las puertas de una ciudad para pelear contra ella. Por eso en este pasaje queda implícito que cuando el Señor dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, es porque la iglesia es un cuerpo que va a moverse a las puertas del mismísimo Hades, a las puertas de oscuridad para conquistar las naciones que todavía están cautivas. Es por eso que la iglesia es llamada, como en Números, a ser un elemento militar o un elemento que va y conquista. Veamos entonces algunas consecuencias de la desobediencia presentes en el libro de Josué. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Eso es en Josué 13:1. En cada generación que pasa, Dios levanta un ejército de valientes que dan continuidad a la evangelización mundial. Israel dejó aún mucha tierra sin poseer completamente, si leemos en Jueces capítulo 1, 1 y 2 y 19, 27. Dios reclama a Josué y al pueblo de Israel el no haber conquistado toda la tierra. Dios entregó un lugar para ser conquistado y la gente queda cómoda en sus lugares que ya habían, en las que se habían asentado, y Dios los reprende por su negligencia. Y eso nos da un cuadro comparativo de la iglesia, la cual ha recibido la victoria en Cristo Jesús y donde muchos lugares ya han sido conquistados. Solamente requiere que las personas reclamen esta posesión, y de la misma manera Dios nos podría decir hoy a la iglesia: todavía queda mucha tierra por conquistar, todavía quedan muchos lugares de la ventana 1040 por conquistar. Ya han sido entregados a nosotros y solo queda que nos levantemos, luchemos y vayamos a la conquista de lo que Dios ya ha declarado es nuestra herencia. Toda nación y tribu y lengua. No hay lugar en la Biblia para pensar en una parcialización de Dios hacia ningún pueblo. Ruth fue una extranjera que abrazó la fe del Dios de Israel a través de su suegra. Esta historia también revela cómo un tipo de Cristo, Booz, redime a una extranjera, cuando según las leyes ellos no podrían casarse con extranjeras. Ruth, una moabita, viene a representar los pueblos de las naciones que quieren abrazar la fe en Jesús para ser redimidos por él. De la unión de Ruth y Booz vino David, quien a su vez es tipo de Cristo. O sea, es evidente que aún en la genealogía del Mesías hubo sangre gentil para dejar por sentado que Dios no hace acepción de persona.
Quisiera tomar un momento también para hablar de la época de Samuel. Y vemos que si en la época de los jueces ya se había desatado la apostasía en Israel, el profeta Samuel como último de los jueces vino a ser como luz en medio de tal apostasía. Y el problema se acentúa cuando Israel ya ni acepta el sistema de gobierno de Dios y pide rey. Entonces surge Saúl, porque los pueblos tienen lo que merecen y se establece la monarquía como sistema de gobierno. Pero Dios siempre pensando en el bienestar de su pueblo conforme a sus promesas. En este contexto de la monarquía de Israel es que el Señor a través del profeta Natán establece su pacto con David. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará. Eso lo leemos en segunda libro de Samuel 7, 12 al 17. Y aunque la palabra pacto no surge literalmente aquí, es evidente que Dios estaba haciendo un pacto con David, pues dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. La promesa de que el trono de Salomón sería establecido para siempre a través de la descendencia de David, eso lo leemos ahí en 2 Samuel 7:13, también se ve como una extensión y renovación de las promesas hechas a Abraham, de que él y las naciones serían bendecidas. Entonces, en la Biblia vemos una línea que cruza a todo el Antiguo Testamento para darnos a entender que el pacto revela la mente de Dios, el plan de Dios de que su gloria sea anunciada en todas las naciones. Ahora bien, pasemos a la época de los reyes. A pesar de algunos reyes ser fieles a Dios, todo este periodo fue marcado por el fracaso espiritual debido a la infidelidad de los monarcas que dejaron los preceptos divinos. Y como consecuencias visibles vinieron las derrotas, el exilio y posteriormente la separación de Israel de las naciones vecinas preocupadas por no contaminarse con las falsas religiones. Ellos terminaron sin tener contacto con estos pueblos, y de allí parte una fobia de los judíos contra los samaritanos y los gentiles. Hoy día muchas iglesias hacen lo mismo cuando se aíslan del mundo por no comunicarse con el pecado. Lamentablemente se aíslan de los pecadores, dejando así de ser la sal y la luz. Pero el propósito de Dios, basado en la promesa dada a Abraham, seguía en pie. Vemos, y dice en primer libro de Reyes, capítulo 4, 34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Personas de todo el mundo buscaban a Salomón para oír su sabiduría. Leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 23, 24. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. La sabiduría de Salomón es usada para que todos los pueblos de la tierra conozcan el gran nombre de Dios, sean vecinos o de tierras distantes. Y vemos allí la época dorada. La construcción y dedicación del templo por Salomón a Dios fue de gran importancia, pues el propósito era unificar la nación y glorificar a Dios. En la oración de dedicación de Salomón, él como representante del pueblo expresa la venida de extranjeros para glorificar y adorar a Dios. Es por eso que el templo también tiene su importancia. Leemos en primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 43, la oración de Salomón. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué.
Entonces vemos allí que el rey en su oración tiene una claridad en cuanto a que su misión era que los pueblos conocieran su nombre y le temieran. Por favor, compare esto con Primero de Reyes, capítulo 8, versos 56 al 61, y Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 32. Al leer estos versos que he indicado, vemos que todas las crónicas y análisis de la historia judía expresa o deja evidencias de que Dios quería mostrar su gloria a través de ellos. No obstante, su afán obstinado por el etnocentrismo o estar centrados en su propia cultura les llevó a una serie de juicios cuyas consecuencias sufren hasta el día de hoy. Muchas naciones, sin entender el plan de Dios, odian a Israel, pero debido a la misma interpretación errónea de los hebreos en cuanto al plan redentor de Dios para con la humanidad. Quisiera hacer mención de los salmos. Consideramos normalmente los salmos como libros donde encontramos una fuente de consuelo, fortaleza y muchas promesas para nuestra vida. Sin embargo, vemos que los salmos en buena cantidad expresan la mente de Dios con respecto a su propósito. Si leemos un momento el Salmo 67, leemos allí donde dice: Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Vemos que Dios, a través de este salmista, expresa el deseo de que las naciones encuentren su gozo en su Creador. Salmos 72, 17 dice: benditas serán en él todas las naciones. También en el Salmo 86, 9 leemos: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Hago una pausa aquí para dar a entender que cuando decimos en Mundo Horizontes que somos un movimiento profético, es porque creemos en este tipo de profecía, cuando dice que todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti. Nosotros creemos que de gran manera Dios ha hecho provisión para que su palabra sea cumplida. Leemos también en el Salmo 96, verso 1 y 7. Cantad a Jehová toda la tierra, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Salmos 117, 1 y 2 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Cierro esta sección rápidamente leyendo también un salmo bastante conocido y usado en la movilización misionera, donde dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es importante al usar este salmo entender de manera hermenéutica la interpretación. Este pídeme es una palabra que el Padre le está diciendo al Hijo: y te daré las naciones por herencia. Quiere decir, este pídeme y te daré por herencia las naciones. El Padre está prometiendo al Hijo, del cual viene hablando en el resto del Salmo, que Él sería el que traería esas naciones. Y el Padre entregaría al Hijo esa posesión. Es el trabajo que hoy día se realiza con la predicación del Evangelio. Proclamar a Cristo, Señor y Rey de las naciones, para que se cumpla proféticamente esta palabra. Bien, pasemos entonces a los profetas. Quiero aprovechar este punto para invitarle a hacer una lectura de los profetas con una visión en el plan de Dios y cómo Dios está hablando de su plan a las naciones. Esto hace que la lectura sea una lectura bien interesante, nutritiva y reveladora. Si leemos en segundo libro de Reyes, capítulo 5, ahí leemos la historia de Naamán, este hombre sirio, y vemos que Dios muestra su gracia a él. Pero aún más fuerte es la evidencia que Jesús
da en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Lucas, cuando Él le dice a las personas: ustedes me dirán este dicho, médico, cúrate a ti mismo. Y Él les responde que habían bastantes leprosos en Israel en tiempos de Eliseo, pero a ninguno fue enviado sino a Naamán, un sirio. Jesús está atacando fuertemente el etnocentrismo y el orgullo nacional de Israel para darle a entender que Dios no hace acepción de personas, sino que quiere obrar también en los gentiles. Otra demostración es también Jonás. Jonás fue tratado por Dios mediante la demostración de su amor por Nínive, una nación asiria. Jonás naturalmente no quiere ir a Nínive y sin embargo Dios está preocupado por enviarlo allí. Volvemos nuevamente al paralelo con el Nuevo Testamento. Vemos que en Juan capítulo 7, 52 dicen los fariseos: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Sin embargo, ellos en su orgullo no querían reconocer que había un profeta. ¿Y por qué no reconocen a Jonás, quien viene de Galilea, como profeta? Y precisamente vemos que ellos en su orgullo niegan esta veracidad del profeta que sale de Galilea, porque Jonás específicamente ministró a una nación extranjera, pagana. En su orgullo los fariseos no reconocen esto. Entonces vemos que Jonás es un profeta levantado no solamente de allí, de donde mismo sale Jesús, sino que también es enviado a los asirios, a los ninivitas, a ministrar. Siguiendo, leemos que la experiencia del foso de los leones fue solo una demostración de la gloria de Dios a todas las naciones. Leemos en Daniel 6:26. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, diciendo entonces que todos ellos debían postrarse ante el Dios de Daniel. Y precisamente se cumple esta palabra de que la gloria de Dios fuera mostrada a los no creyentes o a los gentiles. Especial lugar entre los profetas tiene Isaías. Habla del Mesías de las naciones y leemos algunas de las profecías. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién era por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y vemos aquí que aunque el profeta es el que está respondiendo, es también una sombra de lo que es el llamado del Señor Jesucristo. Como vemos en el libro de Hebreos, cuando el Señor dice que el Padre no quería sacrificio ni ofrenda, pero dice: he aquí estoy para que se haga delante de ti tu voluntad. Leemos en Isaías capítulo 11, verso 9: porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Otra profecía que también tiene relevancia es Isaías 49:6. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esta palabra en un principio aplica al Señor Jesucristo, hablando de Él como luz de las naciones, de manera que Él sea salvación hasta lo postrero de la tierra. Y tiene extensión en cuanto que la iglesia continúa el ministerio de Cristo en la tierra, siendo luz a las naciones. Si continuamos, vemos en Isaías 52, verso 10: todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. También nos dice en Isaías capítulo 18, verso 7, que Dios de Etiopía se traerá ofrenda al Señor. También que Dios se dará a conocer a Egipto en Isaías 19, 21. Leemos también en Isaías 56, capítulo 6, verso 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración.
sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Saltando un momento al Nuevo Testamento, para hacer un paralelo, hagamos memoria de cuando Jesús hace azote de cuerdas para reclamar precisamente esta palabra. Ese patio donde estaban los cambistas haciendo el mercado era el lugar destinado para que los gentiles vinieran a adorar. Y parte de la indignación que el Señor tiene de este lugar es que el plan que tenía de que las naciones vinieran al templo y ofrecieran ofrenda había sido desvirtuado y se convirtió en lugar que era para adoración de las naciones que vinieran, se terminó convirtiendo en una guarida de ladrones, como el Señor explica. Entramos entonces a el Nuevo Testamento, o literalmente el Nuevo Pacto. Y vemos que es evidentemente el cumplimiento del antiguo, o sea, la plenitud de lo que antes se mostró en forma de imagen o sombra de lo que había de venir. Por esta causa, cuando leemos Mateo 23, nos encontramos al autor de este nuevo pacto confrontando la tradición religiosa de aquellos que nunca entendieron el plan universal de Dios para incluir en su proceso redentor a todas las familias de la tierra. Vemos ejemplos de Jesús en su propia genealogía, que es de David, figura Rahab y Ruth, dos mujeres extranjeras. El mismo Señor Jesucristo encomendó la gran comisión, diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Continuando, vemos entonces la gran comisión. A propósito de ella, preguntamos, ¿será la gran comisión o la gran omisión? ¿Cómo estamos haciendo este trabajo? Existen allí varios desafíos que vale la pena tomar en cuenta. Y el primer desafío que vemos es el evangelístico. Dice allí en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y vemos que es un desafío porque cuando lo entendemos literalmente, que es como lo debemos entender, es predicar el evangelio a todas las criaturas, a todo el mundo. Si continuamos en Mateo 28, del 18 al 20, vemos que Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, declarando su derecho o su poder para dar la siguiente orden. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces nos está hablando de una implantación de la iglesia, de la cultura del reino de los cielos entre los distintos lugares. Leemos en Lucas capítulo 24, 45 al 48. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, diciendo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nos habla esto de un desafío de enseñanza, junto con Mateo, de enseñar a las personas la realidad de su condición ante Dios y también a guardar todas las cosas que Jesús mandó a hacer. Leemos en Juan 20:21, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío. Tenemos allí un desafío de misiones. Interesante ver ese texto, porque cuando hablamos de así como me envió el Padre, podemos ver a algunos de los profetas que el Señor corrió el velo para que se viera, y vemos que de la misma manera que el Padre envía al Hijo a despojarse de su gloria, a colocarse en la situación de siervo, para ser servidor, para ser aquel que hasta la muerte pudiera darse por los demás, tenemos nosotros, la iglesia, un desafío semejante en cuanto a misiones. Cuando leemos Hechos capítulo 1 verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Normalmente este texto es enfatizado en el área de recibir poder y se anima a las personas a recibir este poder. Pero recibir este poder sin la consecuencia o el propósito por el cual se recibe ese poder es algo que pierde sentido. Porque dice que ese poder será recibido para ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos que para este desafío global se necesita el poder del Espíritu Santo, de manera que la gran comisión sea avanzada. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a el mandato de Jesús? La única respuesta es la obediencia. Y es importante destacar en este punto que así como Dios es radical en cuanto a su obediencia o su palabra, nos exige a nosotros. Él ama de manera radical, toma medidas radicales para salvar a una humanidad perdida en el pecado y espera que sus hijos de la misma manera puedan dar una entrega total, sin condiciones, una respuesta radical a ese llamado. Bien, es tiempo de que hagamos un alto. Todavía quedan muchos aspectos para discutir, sin embargo serán discutidos en nuestra próxima sesión presencial, donde hablaremos un poco acerca del ministerio intercultural de Jesús y cómo la Biblia nos sigue hablando acerca de cómo entendieron los apóstoles el llamado y de qué manera la iglesia debería continuar este ministerio hacia adelante. Muchas gracias por su paciencia y esperamos que usted pueda meditar y que pueda pensar un poco en el compromiso personal que usted tiene para con este llamado y con el plan de Dios en las naciones.